Vayamos por favor a la Biblia, en Lucas capítulo 8, y vamos a leer un solo pasaje. En Lucas 8, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 12. Y allí en tu hogar, que puedas leer el contexto de este pasaje. Y ahorita vamos a ver cuál es. Lucas 8, 12. ¿Ya están ahí todos? Y la ventaja ahora es que ya tenemos la pantalla, cómo Dios ha ido dando cosas. Cuando iniciamos aquí no teníamos ni sillas. ¿Recuerdan, hermanos, que pedíamos sillas prestadas? Ahora también, pero ya muy poco, ¿verdad? Y dice: y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. ¿A cuántos de ustedes, a ver, cuántos niños están aquí hoy? A ver, los niños levanten las manos. Hay algunos que otros niños, unos 6, 7 niños. ¿A cuántos de ustedes, niños, les gustan las historias? ¿Hay alguien aquí que cuenta historia a sus hijos? Yo solía contar historias a mis hijos pequeños. Ahorita van a saber por qué pregunto esto. Y había una parte muy interesante con ellos cuando eran niños. Yo me ponía a contar historias bíblicas. Y muchas veces yo cerrando los ojos contándole historias, y algunas veces ya los niños empezaban a llorar. Tan intensa era la historia que no me daba cuenta que ya estaban llorando, y mi esposa me decía: Alfredo, mira a los niños, mira al niño, ya está llorando. Y ¿saben por qué digo esto? Porque Jesús era alguien que contaba historias. ¿Sabían eso? Pero él contaba historia, pero detrás de las historias había ciertos propósitos. Y fíjense que si a ti te gusta leer, vea los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y verás que Jesús contó varias historias, y una de ellas es precisamente la parábola del sembrador. Pero ¿cuál era el propósito detrás de estas historias? Aparentemente son historias que tú puedes leer y decir: pero todo esto es superficial, no tiene nada nuevo. Espérate. Las historias de Jesús siempre iban más allá que lo que podías ver así encimita. Y en el caso de la parábola del sembrador, creo que él le contó esta historia a los discípulos para que ellos pudieran verse adentro de esa historia, y para que ellos también vieran las necesidades que tenían, porque ellos fueron llamados siendo personas comunes y corrientes como nosotros para seguir a Jesús. Pero Jesús sabía que era difícil que permanecieran con él y crecieran en la fe a menos que ellos pudieran entender estas historias. Por ejemplo, algo que Jesús quería es que ellos se descubrieran en esa historia y sus corazones fueran examinados, y paulatinamente ellos fueran transformados para la gloria de Dios. En el contexto de este pasaje que leímos, Jesús comenzó a contar la historia diciendo: el sembrador salió a sembrar. Y los discípulos, ¿no? Atentos, expectantes. Y parte de la semilla cayó en el camino.
y fue hollada, y vinieron las aves y se la llevaron. Y aparentemente era algo obvio, algo entendible. Pero después él pasa a explicar esta parte en el versículo que ya leímos. ¿A dónde voy esta mañana, hermanos? El consejo que el Espíritu Santo quiere darnos en esta mañana es: ¿cómo podemos crecer en esta fe cristiana? Lo que Dios quiere que veamos rapidito es que no podemos crecer si no cuidamos las condiciones de la tierra de nuestro corazón. Jesús presenta un sembrador, presenta la semilla y presenta el terreno. Él dice que el terreno es el corazón de los hijos de los hombres. Él dice que Él es el sembrador, pero también nos revela que la semilla es la palabra de Dios. Qué interesante. Aunque el terreno es uno solo, tiene varias condiciones. Y el primero es la del camino. ¿Por qué es que Jesús dice que esa semilla que cayó en el camino no prosperó, no creció? Saben que una semilla, por muy diminuta que sea, por muy pequeña que sea, ahí está toda la información genética de un árbol, desde que se siembra hasta que llega a su máximo crecimiento o plenitud. Y esta semilla que él sembraba no era cualquier semilla. En nuestra zona, los campesinos siembran maíz, ajonjolín, sorgo. Pero ¿saben ustedes que cuando ellos siembran, no siembran cualquier mazorca? Que ellos escogen, en zapoteco dicen ellos, ribí, cabí, que ruba. La idea es que escogen las mazorcas más bonitas y más grandes. Y esas son las que siembran, porque esperan un buen fruto. Ahora Jesús no vino a sembrar cualquier semilla, hermanos. Él vino a sembrar la semilla que daba vida eterna. Era su propia vida. Ahora, ¿cómo es un corazón, hermanos? Revisemos nuestro corazón esta mañana. ¿Cómo es un corazón endurecido? ¿De qué nos habla el camino? ¿De qué nos habla el terreno en el camino? Ya les dije, habla del corazón. Pero ¿por qué esa semilla no se profundizó? Es un camino, hermanos, duro, corazón duro. Pero ¿de qué nos habla un corazón duro? De una falta de sensibilidad. Es triste, por un lado, porque Dios es muy misericordioso, como Pablo lo ha estado enfatizando, como los coros que hemos cantado lo ha estado enfatizando. Dios es benigno, Dios es bondadoso, y Él da esperanza a cada corazón aquí presente esta mañana. Él no dijo: el terreno en el camino es un camino sin esperanza, no tiene caso desperdiciar mi semilla, mi palabra. No, a pesar de las condiciones del terreno, Él deja por su misericordia que su palabra llegue. En la Biblia vemos a Jesús yendo de aquí para allá, sembrando. En algunos casos Él podía ver germinar la semilla, pero en algunos casos Él era rechazado, incluso era corrido, pero Él insistía en sembrar la semilla, no importa cuáles fueran las condiciones. Pero en el caso de nosotros, ¿cómo puede esa semilla, esa palabra que ha caído en nuestro corazón, crecer? Hermanos, se requiere de limpiar el campo. ¿Saben, hermanos, que es muy difícil mantener un terreno limpio?
Hay una maleza tan grande que Santiago dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? La falta de sensibilidad, la dureza, un corazón encallecido, es un corazón que escucha la palabra como lo leímos, escucha la palabra, pero no, quizás alcance a llegar, pero no lo suficiente. El Señor en esta mañana quiere que nosotros veamos hacia nuestra tierra, hacia nuestro corazón. ¿Qué tan blando es nuestro corazón? ¿Cuánto tenemos que exponernos a la palabra de Dios para que la semilla entre? ¿Cuántas veces tiene que llegar Jesús y sembrar su semilla para que alguna vez germine en nosotros? Porque de eso hablaba Él. Él hablaba que podamos ser abiertos para esa semilla. Pero hermanos, a esto voy. ¿Por qué dice ese pasaje que leímos que hay un depredador que arranca esa semilla? ¿Y quién es ese depredador? Aparentemente, hermanos, nosotros no nos damos cuenta. Mientras que Jesús siembra, hay alguien que llega y arranca lo que Él siembra. Pero a veces es por la tierra, a veces es por el corazón. Vayamos a la Biblia para ver a ese depredador trabajando en alguien. En el libro de Juan, en el capítulo 13, vayamos ahí, apóstol Juan 13. Espero en Dios que deje claro esto en el corazón de nosotros. Necesitamos mantener las condiciones de la tierra de nuestro corazón para crecer. 13:2, ¿ya están ahí? Juan 13:2. Jesús menciona en ese pasaje que leímos al depredador que llega y arranca la semilla. Vamos a ver en qué momento obra Él, a qué horas trabaja ese enemigo. Nosotros muchas veces pensamos que ese depredador va a trabajar en los momentos menos pensados, pero no, miren a qué horas trabaja. Veamos ahí, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, fíjense que Él había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Qué honor para Judas ser uno de los 12 apóstoles más cercanos a Jesús. Qué honor, qué privilegio. Pero mientras él cenaba con Jesús, qué bonito es a la hora de la cena, ¿verdad? A la hora de comer algo, siempre es un tiempo muy bonito. Y aparentemente muchas veces mientras cenamos no está pasando nada. Pero en este verso, mientras Jesús cenaba con Judas y con los demás, alguien estaba trabajando. Mientras tú estás sentado aquí incluso, quizás el enemigo te diga: ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Deberías de estar en otro lugar con otras personas. Él está trabajando. Como en el caso de Judas, él puso. Jesús viene y siembra. Y Jesús quiere que su siembra germine para buenas cosas. Pero el enemigo viene y pone también su semilla mala. Y quiere que también eso florezca en nuestros corazones. Qué tremendo, ¿no? Dos fuerzas tratando de atraernos hacia sí mismo. Qué bueno que Dios nos dé la gracia para que seamos atraídos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí al enemigo moverse y poner algo en el corazón de Judas. Alguien íntimo con Jesús puso en Judas que él traicionara a Jesús.
Veamos otro pasaje ahí mismo. Dice, y después del bocado, dice, Satanás entró en él. Fíjense, siempre moviéndose, siempre haciendo algo. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En la cita que leímos primero dice, viene el diablo y quita la semilla que ha sido sembrada. Probablemente este día que estás aquí con nosotros, has oído los coros, los músicos, y algo diferente ha entrado en tu corazón. Porque la música de Dios atrae la presencia de Dios hacia nosotros. La música del mundo atrae la presencia del enemigo hacia las vidas que las oyen y que son ministrados por eso. Pero a lo que voy es, quiero que sepas que Jesús nos ama tanto y que Él hace que su palabra llegue a ti de una o de otra manera. Fíjense que me gusta esa frase que dice, y los que cayeron junto al camino. ¿Quién es el camino? La Biblia dice que el camino es Jesús. El hecho de que estaban junto al camino es que llegaron a estar cerquísima de Él. En este sentido, hubo un rey que usted quizás ha leído de él en el libro de Hechos. Él es conocido como el rey Agripa. En la época cuando el apóstol Pablo estuvo predicando la palabra de Dios, la semilla, miren que el rey Agripa y otras personas importantes en esa época fueron predicados por Pablo. Él les habló del evangelio. Hubo un momento cuando Pablo habló de la justicia, habló del temor a Dios, habló del juicio de Dios, que el rey Agripa, que era un hombre importante, fue tocado. O sea, la semilla, la palabra, lo llevó, lo persuadió, a tal grado que cuando Pablo terminó de predicar, Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Nunca lo fue, pero la semilla que Jesús estaba esparciendo a través de Pablo, en algún punto llegó a tocarlo, que él dijo, por un poquito me haces cristiano, por un poquito me convierto, pero no se convirtió. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Un corazón encallecido, un corazón duro, la semilla puede llegar allí y aún así esa vida decir no, no, que el Señor nos ayude. Y esto no se trata de empujar a alguien. Y entremos en esto. ¿Cómo es que llega un corazón a ser endurecido? ¿Cómo llega un corazón a tal punto que aunque la palabra le llegue, no responda a esa palabra? ¿Saben ustedes que los que conocen de la siembra dicen que hay semillas que corresponden a ciertas tierras y hay semillas que no corresponden? Hablando de la compatibilidad, así le llaman ustedes. O sea que es igual cuando una pareja platica antes de unirse y la muchacha dice, me parece que soy compatible con él. Ha leído los mismos libros que a mí me gusta. Además come frijoles como a mí me gusta.
llega a identificarse con la persona. Cristo, a través de la palabra, cuando Él deja caer la palabra en nosotros, que nuestra esperanza sea que esa semilla sea compatible con nosotros. Porque si no lo es, lo que va a suceder es que va a ser hollada esa semilla, menospreciada. Que el Señor nos haga ver esta tarde, esta mañana, que necesitamos ser compatibles con esa palabra, hermanos. Sí, que Él haga ese milagro para que podamos crecer en fe, para que podamos permanecer en el camino de Dios. Pero decía yo, ¿cómo llega a ser compatible si no lo es? Primero, pues que le pidamos a Dios: Señor, hazme compatible contigo. Haz que yo pueda vivir contigo. Haz que yo pueda tener compañerismo contigo. Pero por el otro lado, hermanos, escuchen esto. Pienso yo que una persona se endurece. La Biblia dice que el engaño del pecado endurece a las personas. Muchas veces alguien que ya ha conocido a Cristo, alguien en donde la semilla ha caído, muchas veces esa persona al principio ora, al principio lee su Biblia y le encanta reunirse con los hermanos, y si hay alguna actividad extraordinaria quiere ir ahí con tal de estar con los hermanos y ministrar a Dios. Hace el holocausto continuo en su casa. Bueno, muchas cosas que Dios nos ha pedido hacer. Pero cuando nosotros dejamos de orar, ustedes han visto una vez que los campesinos recogen una cosecha y no siguen trabajando la tierra para volver a sembrar, ¿qué sucede? ¿Alguien sabe qué sucede? Vuelve a poblarse de maleza, y maleza mala. O sea, lo que quiero decirles hoy es que si queremos crecer en fe, es importante mantener limpio nuestros corazones. Y la única manera de mantenerlo limpio es no perder la comunión con Dios. No importa que este año ya va a terminar. Al punto de terminar otro empieza. ¿Sí? Nuestra vida sigue, si el Señor lo permite. Y mientras nuestra vida siga, hermanos, que nuestro clamor sea como el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, que nuestra vida cristiana, lejos de conformarse, lejos de retraerse, lejos de dar un paso para atrás, podamos ir adelante, como dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Si dejas de esforzarte, un espino va a crecer. ¿Sí? Otras plantas van a crecer y van a tomar el lugar y los nutrientes de esa tierra buena. Nosotros que estamos en el Señor necesitamos mantener limpio el terreno con la oración. Necesitamos mantener limpio el terreno con la lectura de la palabra de Dios. Necesitamos mantener limpio nuestro terreno con la asistencia a los servicios, con reunirnos como familia y ministrar al Señor. Nuestra vida está en Dios, hermanos. Y si queremos crecer en Dios, es importante la limpieza. ¿Sí? Limpiar hoy, limpiar mañana. ¿A cuántos de ustedes les gusta vivir en una casa de cabeza? Con los calcetines en la sala, con los zapatos por donde sea. A ninguno. Si nosotros como seres humanos nos gusta vivir en un lugar limpio, cuánto más nuestro Creador que nos hizo a nosotros. Necesitamos permitir que la semilla que ha caído en nuestro corazón se desarrolle
Y la manera en que se va a desarrollar es limpiando el campo. Limpiando el campo. Si en tu corazón lo único que ha nacido es insensibilidad, dureza, debes de permitirle a Dios que arranque eso de tu vida. Porque se puede. Tú puedes pedirle: Señor, yo no sé cuándo yo vaya a dar el paso. Porque se puede. En Dios nadie nos obliga. En Dios hay libertad. En Dios hay libre albedrío. Es cuando Dios toca a la persona. Pero la persona tampoco puede decir: cuando Dios me toque, y sentarse como si no tuviera necesidad de Dios. Por lo menos la persona puede decir: Dios, no siento que debo de buscarte, pero ¿podrías poner esa necesidad en mi corazón? ¿Podrías darme un empujoncito? Como cuando uno busca trabajo. A veces uno no puede entrar por sí solo, pero si conoce a alguien ahí en la empresa, le dice: ¿podrías darme un empujoncito para poder entrar? Dios quisiera que le dijéramos: Señor, ¿me puedes dar un empujoncito? O sea, que Él vea el anhelo de nuestro corazón. La Biblia dice, y me gustaría que fuéramos a este pasaje, vayamos ahí por favor, o que lo ponga Gidel, Salmo 24. Esto es algo que Dios espera que nosotros hagamos también, para que Él pueda dirigir su semilla, su palabra hacia nosotros. Ya estamos ahí. Ahí dice dete, pero en la otra versión dice: te dé conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Qué hermoso es la palabra de Dios. Imagínense que un día vamos a llegar allá al cielo, y ahí están los ángeles, y ahí está el Señor, nuestro Salvador. Imagínense que va a llegar alguien y le va a decir: ¿sabes qué, Señor? Yo no fui salvo porque yo esperé que tú me hablaras. O por X cosa le va a decir al Señor: yo no entré y no sé por qué. El Señor le va a decir: yo te di conforme al deseo de tu corazón. Lo que había en ti, yo te lo di. Y como no hubo en ti el deseo de mantener mi semilla, de recibir mi semilla, pues no lo recibiste. Pero no habrá, hermanos, ningún pretexto para nadie. Hoy te pregunto, para terminar: ¿cómo está tu tierra? ¿Cuáles son las condiciones de la tierra de tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? En la parábola del sembrador, una de las cosas que Jesús apunta es cómo está la condición de tu tierra. Eso va a determinar si creces, o te quedas, o te regresas. ¿Cómo está el estado de tu corazón? La maleza solo está ahí esperando. Sí, así, quítate y voy. La maleza de este mundo es tan abundante. Me he dado cuenta que si tú tienes un jardincito, si tú no lo limpias, cuestión de días, está amontado una vez más. Hermanos, en la medida que avanza este tiempo, hay mucha maleza rodeándonos, solo esperando a montar el terreno en donde la semilla ha sido sembrada. Permite este día que Dios desmonte un poquito tu corazón.
Hoy la tecnología ha llegado a ser un medio a través de mucha maleza en nuestras vidas. No digo que sea mala, no. Podemos usarla correctamente si Dios nos da la gracia. Pero cuidado con la maleza. A lo que yo voy esta mañana es: limpiémonos, hermanos, cada día. Cuidemos nuestras vidas, cuidemos nuestras relaciones. Mi esposa me daba un versículo el otro día que decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, ahora que quizás vengan amigos, familiares, primos, primas, porque a pesar de esta pandemia va a haber gente visitando nuestros hogares. Muchas veces, en lugar que vean esa semilla en nosotros, nos hacemos del lado de ellos. Si van a tomar, bueno, pues que vengan los cartones de cerveza y estamos en un ambiente. Ellos platican de otra manera, nosotros de otra manera. Y yo no digo que no los recibamos. Podemos saludarlos, incluso podemos invitarlos a comer. Pero ya cuando se entra a ese tipo de convivios que tú sabes que ya no es sano, cuida tu vida. Por ahí la maleza comienza y se pierde el crecimiento que Dios quiere que nosotros logremos. Hermanos, el Señor quiere que demos fruto, amén. Esa semilla, la palabra de Dios, Jesús la ha sembrado en nosotros, y lo que debe de producir diario, cada día, es arrepentimiento para perdón de pecados. Debe producir los frutos del Espíritu. Debe de producir cosas que nos van a acercar más a Dios, lejos de alejarnos de Dios. Amén. Pónganse de pie. Espero que este pequeño consejo sea de bendición. Terminemos este año buscando la limpieza. Comencemos el otro de igual manera. Padre, gracias porque has encontrado compatibilidad en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Queremos que tú sigas creciendo en nosotros hasta que tu naturaleza, tu carácter se vean en nuestras vidas, porque nuestra esperanza de gloria es Cristo Jesús. Señor, desarróllate y crece hasta que este mundo necesitado vean a Cristo, Señor, en cada uno de nosotros. Por favor, Padre, te lo pedimos. Bendice y riega la semilla de vida para que crezca en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a la iglesia Bethesda. Gracias por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, y gracias por los hermanos adultos que están aquí. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hay un coro, hermanos, que dice: Sión dará luz. Sión es la iglesia del Señor. Y así como en un matrimonio, después de tener un tiempo de intimidad, vienen los hijos. Así nosotros debemos de tener un tiempo de intimidad con el Señor, con nuestro esposo. Y a la luz va a salir el carácter de Cristo Jesús, su naturaleza. Sión dará luz en un día, en un día.
hermanos, estamos por terminar la reunión. Ya acabamos. 5 minutos más, viene el refrigerio y nos vamos. Es tu última oportunidad este año de alabar al Señor. De que no te importa el vecino, el que está atrás, el que esté al lado. Es el momento de alabar al Señor, de darle gracias, de tener la esperanza de gloria, que un día Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Sí, tenemos nuestro carácter, tenemos nuestras circunstancias, a veces decimos, qué difícil, pero el Señor quiere hacer una obra preciosa en nuestras vidas, pero hay que creer en Él. Sión dará luz en un día. La iglesia del Señor va a ser una iglesia poderosa, grande, pero hay que creer en Él, hay que confiar en Él, hay que sujetarnos a Él. Cantemos, hermanos. Niños, es la última oportunidad. Jóvenes, la última oportunidad de alabar al Señor. Que no te importa el que esté aquí, el que esté atrás, alaba al Señor. Es nuestra última reunión, nuestro último coro de este año. Encontrémonos con el Señor. Nuestras